En el juicio él quiso humillar a su esposa, hasta que ella presentó documentos que lo arruinaron. El móvil de Ana Herrera vibró contra la encimera de mármol de la cocina mientras removía la sopa de lentejas. Era martes por la noche, llovía en Madrid y Álvaro llegaría tarde otra vez del trabajo. O eso decía él. «Mamá, ¿papá va a cenar con nosotros?», preguntó Sofía, de 7 años, desde el sofá del salón. «No lo sé, cariño. Ya veremos». Ana echó un vistazo al mensaje que acababa de llegar. Era de una empresa de limpieza que no conocía. «Señora Herrera, hemos terminado la limpieza del apartamento de la calle Serrano, 147. Factura adjunta. Gracias por confiar en nosotros». Frunció el ceño. Calle Serrano, 147. Nunca había oído hablar de esa dirección. Quizás era un error, alguien con el mismo apellido. Estaba a punto de borrarlo cuando algo la detuvo. Una corazonada fría. Esa sensación que había aprendido a no ignorar después de 8 años de matrimonio. Abrió el archivo adjunto. La factura estaba a nombre de Álvaro Herrera. Limpieza profunda de un apartamento de 2 habitaciones. Fecha: ese mismo día. Ana se quedó inmóvil, la cuchara de madera en la mano, mientras su mente procesaba la información. Álvaro tenía un apartamento que ella desconocía. Un apartamento que necesitaba limpieza profunda. El sonido de las llaves en la cerradura la sobresaltó. Rápidamente guardó el móvil en el bolsillo del delantal y siguió removiendo la sopa como si nada hubiera pasado. «¡Papá!», gritó Sofía corriendo hacia la entrada. «Hola, princesa», escuchó Ana la voz de su marido, cansada pero cariñosa con la niña. «¿Dónde está mamá?» «En la cocina. Está haciendo sopa y dice que no sabe si vas a cenar». Álvaro apareció en el umbral de la cocina. 38 años. Corbata aflojada, maletín en la mano, la imagen perfecta del ejecutivo agotado. Ana lo conocía de memoria. Cada gesto, cada expresión, cada mentira. «Perdona el retraso. Reunión interminable con los inversores catalanes, ya sabes cómo son». Se acercó y la besó en la mejilla. «Huele bien». «Los catalanes», repitió Ana sin apartar la vista de la olla. «¿En qué hotel se alojaron esta vez?» «¿Hotel?» «No se alojaron. Fue en la oficina de Sanz». Álvaro se aflojó la corbata completamente. «¿Por qué preguntas?» «Curiosidad». Ana se giró hacia él sonriendo con naturalidad. «¿Quieres que te sirva la cena?» «Claro. Me voy a duchar primero». Cuando Álvaro desapareció por el pasillo, Ana sacó el móvil otra vez. Sus dedos temblaron ligeramente mientras buscaba en Google la dirección de la calle Serrano. El apartamento estaba a 20 minutos de su casa, en una zona residencial elegante. Costoso. Se mordió el labio inferior, un gesto que había desarrollado durante los últimos meses sin darse cuenta. Los números no cuadraban. Si Álvaro tenía dinero para mantener un apartamento secreto, ¿por qué últimamente se quejaba tanto de los gastos familiares? ¿Por qué había insistido en que ella dejara su trabajo en el banco para cuidar mejor de la familia? El agua de la ducha se escuchaba al fondo del pasillo. Ana aprovechó para revisar la factura con más detalle. Limpieza profunda. Sofás, dormitorio principal, cambio de sábanas, limpieza de frigorífico. El frigorífico. Nadie limpia un frigorífico en una oficina o un despacho profesional. «Mamá, me aburro», se quejó Sofía apareciendo en la cocina. «¿Puedo ver la tele?» «Claro, pero solo hasta las 9». Ana le acarició el pelo. «Luego tienes que lavarte los dientes». Cuando la niña se fue, Ana permaneció sola con sus pensamientos. En su mente comenzaron a conectarse piezas de un rompecabezas que llevaba meses evitando mirar. Las llamadas telefónicas que Álvaro interrumpía cuando ella entraba en la habitación. Los viajes de trabajo que se habían vuelto más frecuentes. La forma en que había empezado a tratarla, como si fuera un estorbo en su propia casa. El sonido del agua se detuvo. Ana guardó el móvil rápidamente y se concentró en servir la cena. Cuando Álvaro regresó, con el pelo húmedo y una camiseta limpia, ella ya tenía los platos en la mesa. «¿Todo bien?», preguntó él, notando algo diferente en su expresión. «Todo perfecto», respondió Ana, sentándose frente a él. «Cuéntame de esa reunión con los catalanes». Y mientras Álvaro inventaba detalles de una reunión que nunca había tenido lugar, Ana sonreía y asentía, pero en su cabeza ya estaba planeando cómo descubrir la verdad sobre el apartamento de la calle Serrano. Porque si algo había aprendido en 8 años de matrimonio, era que las mentiras de Álvaro siempre tenían un patrón. Y esta vez,
Ana estaba decidida a encontrar todas las piezas antes de que él se diera cuenta de que ya no era la mujer ingenua que había conocido. La sopa se enfrió en el plato mientras ella observaba a su marido, memorizando cada gesto, cada pausa, cada mentira que salía de sus labios. Por primera vez en meses, Ana se sintió completamente despierta. Ana despertó antes del amanecer. Álvaro dormía profundamente a su lado, con esa respiración pesada que había desarrollado en los últimos años. A las 5:30 de la mañana, Madrid aún estaba en silencio. Solo se escuchaba el rumor lejano de algún camión de basura. Se levantó con cuidado, sin hacer ruido. En el baño, mientras se lavaba la cara con agua fría, se miró en el espejo. 33 años, ojeras que no tenía antes, el pelo castaño recogido en una coleta sencilla. Cuando se había convertido en esta versión apagada de sí misma, había pasado la noche dando vueltas en la cama, pensando en el apartamento de la calle Serrano. Necesitaba verlo, necesitaba saber. A las 7, mientras preparaba el desayuno, Álvaro bajó a la cocina ya vestido con traje. «Tengo una reunión temprana en Pozuelo», dijo, cogiendo la taza de café que Ana le tendía. «Volveré tarde. Hay una cena con clientes». «¿En Pozuelo?» Ana siguió untando mermelada en las tostadas de Sofía. «¿No decías ayer que tenías trabajo pendiente en Barcelona?» Álvaro se detuvo con la taza a medio camino de sus labios. Es un cliente nuevo, de Pozuelo, que quiere invertir en Barcelona». Bebió el café de un trago. «Ya te explico luego que llego tarde». La besó rápidamente en la mejilla y salió de casa. Ana se quedó en la cocina, con el olor de su colonia flotando en el aire. Siempre había usado la misma, Loewe Purhomme, pero últimamente parecía ponerse más cantidad, como si quisiera cubrir algo. «Mamá, ¿puedo llevar la muñeca nueva al cole?», preguntó Sofía, apareciendo en pijama. «Claro, cariño, pero primero desayuna y vístete». Mientras su hija comía las tostadas, Ana tomó una decisión. Llamó a su hermana Marisol. «Mari, soy Ana. ¿Podrías recoger a Sofía del colegio hoy? Y quedársela por la tarde. Tengo unas gestiones que hacer». «Por supuesto. ¿Todo bien?» «Sí, son cosas del banco. Ya te cuento luego». Era mentira. Pero Ana había aprendido que a veces las mentiras pequeñas protegen a las personas que quieres. A las 9:30, después de dejar a Sofía en el colegio, Ana se dirigió en metro hacia la calle Serrano. Llevaba gafas de sol, vaqueros oscuros y una chaqueta sencilla. No quería llamar la atención. El número 147 era un edificio moderno de 8 plantas, con portero automático y cámara de seguridad. Ana caminó por la acera de enfrente, observando. En la planta baja había una farmacia y una cafetería. Perfecto. Entró en la cafetería y pidió un cortado. Desde la ventana tenía vista directa al portal del edificio. Se sentó en una mesa del fondo y esperó. A las 11:45 una mujer salió del portal, joven, rubia, vestida con ropa de marca. Ana la reconoció inmediatamente. Leticia Molina, la secretaria que Álvaro había contratado hacía 6 meses para ayudar con la expansión del negocio. Ana sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Toda la sangre se le fue a los pies. Leticia caminaba con prisa, hablando por teléfono, con una sonrisa que Ana podía ver incluso desde la distancia. Llevaba un bolso que Ana conocía. Era el mismo que Álvaro le había regalado por su último cumpleaños, solo que en color diferente. Las piezas empezaron a encajar con una claridad dolorosa. Ana pagó el café y salió de la cafetería. Siguió a Leticia desde lejos manteniendo la distancia. La chica se dirigió hacia el metro de Núñez de Balboa. En el andén, Ana pudo observarla mejor. Tendría unos 27 años, una belleza cuidada, artificial. El tipo de mujer que siempre había hecho que Ana se sintiera invisible. Pero ahora Ana no se sentía invisible, se sentía furiosa. De vuelta al edificio, Ana se acercó al portero automático. Había 20 timbres. En el tercero ponía L. Molina, apartamento 3B. Ana apuntó la información en su móvil y se alejó del edificio. Su cabeza funcionaba a toda velocidad. Necesitaba pruebas. Necesitaba algo más que sospechas. Esa tarde, mientras Sofía jugaba en casa de Marisol, Ana registró el despacho de Álvaro. Era la primera vez que lo hacía, pero ya no le importaba invadir su privacidad. Él había invadido la suya primero. En el cajón de abajo del escritorio, detrás de unas carpetas de trabajo,
Encontró una segunda tarjeta de crédito, una que no conocía. Ana fotografió los números con su móvil. En el ordenador, protegido con contraseña, no pudo entrar, pero en la papelera encontró un recibo arrugado. Restaurante Casa Lucio. Cena para 2. La fecha: 3 días atrás, cuando Álvaro había dicho que tenía una cena de trabajo. Ana recordaba esa noche perfectamente. Había hecho croquetas de jamón, el plato favorito de Álvaro, esperando que llegara a casa. Las croquetas se habían quedado frías en la mesa. Se sentó en el sillón del despacho, con el recibo en las manos. Casa Lucio no era un restaurante de negocios. Era un sitio romántico, íntimo, un lugar donde se llevaría a alguien especial. El móvil le sonó. Mensaje de Álvaro. Reunión alargándose, llegaré tardísimo. No me esperes despierta. Ana leyó el mensaje 2 veces. Luego, por primera vez en 8 años de matrimonio, no respondió. Se quedó sentada en el despacho hasta que se hizo de noche, viendo cómo las sombras se alargaban por las paredes, pensando en todos los síntomas que había ignorado, en todas las excusas que había creído, en todas las veces que había dudado de su propia intuición. Cuando finalmente se levantó para ir a recoger a Sofía, Ana había tomado una decisión. Iba a averiguar hasta dónde llegaba la mentira de Álvaro, y esta vez sería ella quien tendría todas las cartas. Ana llevaba 3 días sin dirigir la palabra a Álvaro, más allá de lo estrictamente necesario. La cena está lista. Sofía tiene revisión médica el jueves. Se ha acabado el detergente. Frases cortas, precisas, que no invitaban a conversación. Álvaro parecía no darse cuenta, o fingía no darse cuenta. Era viernes por la mañana y él se preparaba para otro viaje de trabajo a Barcelona. Esta vez estaría fuera todo el fin de semana. Es importante, Ana. Los inversores catalanes quieren cerrar antes del lunes, explicó mientras metía ropa en la maleta. Ya sabes lo exigentes que son. Ana dobló una camisa y se la pasó sin mirarlo a los ojos. ¿En qué hotel te quedas? En el Majestic. El de siempre. La respuesta fue demasiado rápida, demasiado segura. ¿Por qué? Por si surge algo con Sofía. Ya sabes. Álvaro la besó en la frente, un gesto mecánico que antes la tranquilizaba y ahora le revolvía el estómago. No pasará nada. Sois mis chicas fuertes. Cuando se fue, Ana esperó 30 minutos antes de actuar. Llamó al Hotel Majestic de Barcelona. Buenos días. ¿Podría confirmar la reserva del señor Álvaro Herrera para este fin de semana? Un momento, por favor. No tengo ninguna reserva a ese nombre para estas fechas. ¿Estás segura? ¿Podría mirar también bajo Herrera Construcciones? Lo siento, señora. No hay nada registrado. Ana colgó el teléfono con las manos temblorosas. Una mentira más. Una mentira que confirmaba que Álvaro pasaría el fin de semana con Leticia en el apartamento de la calle Serrano. Esa misma tarde, después de dejar a Sofía en casa de sus abuelos paternos, Ana se dirigió a su antiguo trabajo. El Banco Santander, donde había trabajado durante 5 años antes de que Álvaro la convenciera de dejarlo. Soraya Ruiz, su antigua supervisora, la recibió con sorpresa. Ana, ¿qué tal estás? Te veo un poco pálida. Hola, Soraya. Necesito un favor. Es complicado. Se sentaron en el despacho privado de Soraya. Ana respiró hondo antes de hablar. Creo que mi marido me está ocultando información financiera importante. Necesito saber si puedo acceder a los movimientos de nuestras cuentas conjuntas. Soraya frunció el ceño. Ana, sabes que eso es delicado. Aunque sean cuentas conjuntas, necesitaríamos una causa justificada para... Soraya. Ana la interrumpió. Álvaro me está engañando. Creo que está moviendo dinero sin mi conocimiento y necesito protegerme. Y proteger a mi hija. La expresión de Soraya cambió inmediatamente. Dime qué necesitas. Durante la siguiente hora, Ana descubrió cosas que la dejaron sin respiración. En los últimos 6 meses, Álvaro había transferido cantidades importantes de sus cuentas conjuntas a una cuenta personal que ella desconocía. Más de 40.000 euros. Pero eso no era lo peor. Ana, mira esto, dijo Soraya, señalando la pantalla. Según estos registros, tú firmaste autorizaciones para todas estas transferencias. Eso es imposible. Yo nunca he firmado nada de esto. Soraya amplió la imagen en pantalla. Ahí estaba la firma de Ana. Perfecta. Idéntica a la suya. ¿Reconoces estas fechas? Preguntó Soraya. Ana revisó las fechas.
Todas correspondían a momentos en los que Álvaro le había pedido que firmara documentos del trabajo, papeles que él decía que eran rutinarios y que ella había firmado sin leer confiando en él. «Dios mío», susurró Ana, «me engañó, me hizo firmar documentos falsos». «Hay más», continuó Soraya con voz grave. «Estas transferencias fueron dirigidas a una cuenta a nombre de Herrera Inversiones S.L., una empresa de la que tú apareces como socia al 50%. ¿Qué? Yo no soy socia de ninguna empresa». Soraya imprimió los documentos. «Según el registro mercantil, sí lo eres. Y mira esto. También apareces como avalista de un préstamo de 200.000 euros que esta empresa pidió hace 3 meses». Ana sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Álvaro no solo la había engañado emocionalmente, la había usado, había falsificado su firma, había creado una empresa a su nombre sin su conocimiento y la había convertido en avalista de una deuda enorme. «Soraya, si esa empresa no puede pagar el préstamo, tú serías responsable del 50% de la deuda. Podrían embargarte tu parte de la casa, tus cuentas personales, todo». Ana se apoyó en la mesa, mareada. Durante años había confiado ciegamente en Álvaro. Él manejaba las finanzas. Ella se ocupaba de la casa y de Sofía. Una división tradicional que ahora se revelaba como una trampa perfecta. «¿Qué puedo hacer?», preguntó con voz ronca. «Necesitas un abogado, urgentemente, y necesitas todos estos documentos». Soraya siguió imprimiendo. «Ana, esto es muy grave. Álvaro ha cometido varios delitos: falsificación de documentos, apropiación indebida, fraude. No quiero meterlo en la cárcel», dijo Ana automáticamente. «Ana». Soraya la tomó de las manos. «Él no ha tenido esos escrúpulos contigo. Te ha arruinado financieramente sin que te dieras cuenta. Si esa empresa quiebra, tú perderás todo». Ana se quedó en silencio, procesando la información. En su mente, las piezas del rompecabezas seguían encajando. Álvaro no solo tenía una amante, tenía un plan para quitarle todo y dejarla sin nada. «Soraya, necesito copias de todo, y necesito que esto quede registrado oficialmente en el banco». «Por supuesto». «Y Ana...» Soraya dudó antes de continuar. «Deberías considerar separar inmediatamente tu dinero personal, abrir cuentas nuevas que él no pueda tocar». Esa noche, Ana se quedó despierta hasta muy tarde, leyendo todos los documentos que Soraya le había dado. Con cada página, descubría una nueva traición, una nueva mentira, una nueva forma en que Álvaro había manipulado su confianza. A las 2 de la madrugada recibió un mensaje de él. «Todo va muy bien por aquí. Los catalanes están contentos. Te quiero». Ana leyó el mensaje y por primera vez desde que había descubierto la verdad sonrió. Una sonrisa fría, calculadora. Álvaro creía que era más listo que ella. Creía que podía manipularla para siempre. Pero Ana acababa de descubrir que tenía algo que él no sabía que tenía. Pruebas. Documentos oficiales que demostraban su culpabilidad. Y ahora, por primera vez en su matrimonio, Ana iba a jugar con sus propias reglas. El lunes por la mañana, Álvaro regresó de su falso viaje a Barcelona con una sonrisa demasiado amplia y un bronceado que no se conseguía en octubre en ninguna oficina catalana. «¿Qué tal el fin de semana?», preguntó Ana mientras preparaba el desayuno, sin levantar la vista de las tostadas. «Agotador pero productivo. Los catalanes han decidido invertir». Se acercó por detrás y la abrazó. «Esto va a cambiar nuestra vida, Ana». Ella se tensó al sentir sus brazos alrededor de la cintura. El olor de su colonia era más intenso que nunca, pero debajo Ana detectó algo más, un perfume femenino que no era el suyo. «Me alegro», respondió con voz neutral, apartándose suavemente. «Sofía, ven a desayunar». Durante las siguientes 2 semanas, Ana desarrolló una rutina que Álvaro no sospechaba. Por las mañanas, después de llevarlo al trabajo y dejar a Sofía en el colegio, se convertía en investigadora. Primero visitó a Pilar Vega, la abogada que Soraya le había recomendado. Pilar tenía 50 años, pelo gris recogido en un moño perfecto y una mirada que decía que había visto de todo. «Ana, lo que me cuentas es muy grave», dijo Pilar después de revisar todos los documentos bancarios. «Tu marido ha cometido varios delitos, pero también has firmado documentos que te comprometen legalmente. Pero yo no sabía lo que estaba firmando». «Lo sé, y podemos demostrarlo».
Pero necesitamos más pruebas de que hubo engaño deliberado. Pilar se reclinó en su silla. Cuéntame, ¿tu marido tiene otras propiedades que tú conozcas? Ana le habló del apartamento de la calle Serrano. Pilar tomó notas. Necesitamos averiguar a nombre de quién está ese apartamento. Si está a nombre de la empresa fantasma, tenemos una prueba más de fraude. Si está a su nombre personal, demuestra ocultación de bienes. ¿Cómo puedo averiguarlo? Déjamelo a mí. Tengo contactos en el registro de la propiedad. Mientras Pilar investigaba los aspectos legales, Ana se concentró en recopilar pruebas de la infidelidad. No porque le importara el aspecto emocional en este punto, ese dolor ya lo había procesado, sino porque la infidelidad podía influir en el reparto de bienes durante el divorcio. Una tarde, siguió a Leticia desde su trabajo hasta el apartamento. La chica trabajaba en una inmobiliaria de la Gran Vía, curiosamente relacionada con el sector de Álvaro. Todo estaba conectado. Ana se sentó en la cafetería de enfrente y esperó. A las 7:30, Álvaro apareció en la calle Serrano. Ana lo fotografió entrando en el edificio. Una hora después, los fotografió saliendo juntos, cogidos de la mano. Pero Ana necesitaba algo más definitivo. El jueves por la noche, Álvaro anunció otro viaje. Esta vez a Sevilla. Proyecto importante. 3 días. ¿Qué hotel? Preguntó Ana automáticamente. El Alfonso 3S. Ya conoces mi debilidad por los hoteles con historia. Ana asintió, pero ya sabía que era otra mentira. El viernes, después de que Álvaro se fuera con su maleta, Ana puso en marcha su plan. Había contratado a un detective privado, Julián Mendoza, recomendado por Pilar. Necesito fotografías de mi marido y su amante entrando y saliendo juntos del apartamento, con fechas y horas exactas. ¿Estás segura de que quiere hacer esto? Preguntó Julián. A veces es mejor no ver ciertas cosas. Ya las he visto. Ahora necesito documentarlas. Mientras Julián se encargaba de la vigilancia, Ana aprovechó para registrar a fondo el despacho de Álvaro. Esta vez encontró algo que se le había pasado por alto. Una agenda de cuero negro escondida detrás de unos libros. En la agenda había anotaciones que le helaron la sangre. Marzo. Transferir fondos cuenta Ana. Empresa. Abril. Documentos avalista. Firma A. Mayo. Apartamento Leticia. Anticipo. Junio. Préstamo aprobado. 200K. Ana fotografió cada página. Álvaro había planificado todo meticulosamente. No había sido un impulso. No había sido un error. Había sido una estrategia deliberada para robarle su dinero y dejarla en la ruina mientras él empezaba una nueva vida con Leticia. El sábado por la tarde, Pilar la llamó con noticias. Ana, el apartamento de la calle Serrano está registrado a nombre de Herrera Inversiones S.L., la empresa de la que tú eres socia sin saberlo. ¿Qué significa eso? Significa que técnicamente tú eres propietaria del 50% de ese apartamento donde tu marido vive con su amante. La voz de Pilar tenía un tono de satisfacción. Y también significa que tenemos prueba definitiva de que usó dinero de la empresa para fines personales. Ana sintió una extraña mezcla de ira y triunfo. ¿Qué más has averiguado? He estado investigando las finanzas de Herrera Inversiones. La empresa está en números rojos, Ana. Los 200.000 euros del préstamo que él pidió usando tu nombre como aval han desaparecido. Parte se usó para el apartamento, parte para gastos personales y el resto, bueno, no aparece en ningún registro oficial. ¿Quieres decir que se lo ha gastado? ¿O lo ha escondido en algún paraíso fiscal? En cualquier caso, la empresa no puede devolver el préstamo. Y eso significa que el banco irá contra los avalistas. ¿Contra mí? Sí, pero ahora tenemos munición para contraatacar. Ana, quiero que sepas que lo que vamos a hacer puede destruir completamente a tu marido. ¿Estás preparada para eso? Ana pensó en todas las noches que había pasado despierta preguntándose qué había hecho mal, en todas las veces que Álvaro la había hecho sentir estúpida por no entender de negocios, en todas las mentiras que había tragado porque confiaba en él. Estoy preparada. Bien, porque vamos a pedirle al juez que investigue todos los movimientos financieros de Álvaro de los últimos 2 años. Y vamos a demostrar que cometió fraude documental, apropiación indebida y ocultación de bienes. ¿Y yo? ¿Saldré limpia de esto? Tú eres la víctima, Ana. Tienes todas las pruebas de que firmaste documentos bajo engaño. Pero hay algo más importante. Legalmente, como socia no consintiente de esa empresa,
Tienes derecho a la mitad de todos los bienes que se compraron con dinero de la empresa, incluyendo el apartamento donde vive con Leticia, Esa noche, cuando Álvaro la llamó desde su falso hotel de Sevilla para contarle mentiras sobre reuniones imaginarias, Ana le siguió el juego. Te echo de menos, mintió. Y yo a ti. Pero esto será bueno para nosotros, ya verás. Cuando colgó, Ana sonrió por primera vez en semanas. Álvaro tenía razón en algo. Esto iba a ser bueno para ellos. Solo que ellos, ahora éramos Ana y Sofía. Y Álvaro estaba a punto de descubrir que había subestimado gravemente a la mujer que creía tener controlada. El lunes Ana iba a presentar la demanda de divorcio, y con ella todas las pruebas que habían estado recopilando. La guerra había comenzado, pero esta vez, Ana tenía todas las armas. El lunes 15 de octubre amaneció gris en Madrid. Ana se levantó a las 6 de la mañana, se duchó con calma y se vistió con un traje azul marino que no se ponía desde sus días en el banco. Se maquilló con cuidado, se recogió el pelo en un moño bajo y se miró en el espejo. La mujer que le devolvía la mirada ya no era la misma que había descubierto el mensaje de la empresa de limpieza 3 semanas atrás. Álvaro seguía durmiendo. Había regresado de su falso viaje a Sevilla la noche anterior, cansado y aparentemente feliz. Le había traído a Sofía una muñeca flamenca que claramente había comprado en el aeropuerto de Barajas. Ana preparó el desayuno como cualquier otra mañana. Cuando Álvaro bajó, encontró la mesa puesta y a Ana sirviendo café como si fuera un día normal. «Buenos días, cariño». La besó en la mejilla. «¿Tienes algún plan especial para hoy?» «Algunas gestiones», respondió Ana sin mentir técnicamente. «¿Y tú?» «Reunión con los abogados para revisar unos contratos. Ya sabes, cosas aburridas». Ana asintió. Qué irónico que Álvaro mencionara abogados justo hoy. Después de dejar a Sofía en el colegio y despedir a Álvaro en la puerta de su oficina, con un beso que sabía a traición, Ana se dirigió al despacho de Pilar. «¿Estás preparada?», preguntó la abogada. Más que nunca, Pilar había preparado una demanda devastadora. No solo pedía el divorcio por infidelidad, sino que incluía denuncia por falsificación de documentos, apropiación indebida, fraude matrimonial y ocultación de bienes. Además, solicitaba medidas cautelares inmediatas, congelación de todas las cuentas bancarias de Álvaro, prohibición de enajenar bienes y orden de desalojo del apartamento de la calle Serrano. «Ana, una vez que presentemos esto, no hay vuelta atrás. Álvaro va a contraatacar con todo lo que tenga». «¿Qué contraataque? Ya no tengo nada que perder». «Al contrario», sonrió Pilar, «ahora tienes mucho que ganar». A las 11 de la mañana, presentaron la demanda en el juzgado de primera instancia número 3 de Madrid. Ana firmó todos los documentos con mano firme. Por primera vez en años, sabía exactamente lo que estaba firmando. El juez estudió la demanda durante varios minutos. «Señora Herrera, estas son acusaciones muy graves. ¿Está usted completamente segura de que quiere proceder?» «Completamente segura, señoría». «Muy bien. Dadas las pruebas presentadas y la gravedad de los hechos denunciados, acepto la demanda y ordeno las medidas cautelares solicitadas. El señor Álvaro Herrera será notificado inmediatamente». Mientras salían del juzgado, Pilar explicó lo que pasaría a continuación. Un agente judicial irá a notificar a Álvaro a su oficina. Mientras tanto, otro agente irá al apartamento de la calle Serrano para notificar la orden de desalojo a la señorita Molina. ¿Cuánto tiempo tienen para desalojar? 48 horas. Y Ana, a partir de este momento, Álvaro no puede acceder a las cuentas bancarias principales. Solo puede usar su cuenta personal, que según nuestras investigaciones tiene unos 3.000 euros. Ana sintió una satisfacción que la sorprendió por su intensidad. ¿Y ahora qué? Ahora esperamos su reacción. Y te aseguro que va a ser intensa. No tuvieron que esperar mucho. A las 3 de la tarde, mientras Ana recogía a Sofía del colegio, su móvil empezó a sonar insistentemente. «Álvaro, diga, ¿qué coño has hecho?». La voz de Álvaro atravesó el teléfono como un rugido. Ana alejó el móvil de su oído. Sofía, que iba de su mano, la miró preocupada. «No te entiendo, Álvaro. ¿Ha pasado algo?». «No te hagas la tonta. Han venido a mi oficina. Delante de todos mis empleados. Me han dado unos papeles». «Ah, eso». Ana mantuvo la voz tranquila. «Sí, he pedido el divorcio». Un silencio mortal al otro lado de la línea. «Ana, no sabes lo que estás haciendo».
Retira esa demanda ahora mismo ¿O qué, Álvaro? ¿O vas a arrepentirte? Te voy a quitar todo. La casa, la custodia de Sofía, todo. Cuando termine contigo no vas a tener ni dónde caerte muerta. Ana se detuvo en medio de la calle. Por primera vez en su matrimonio, no sintió miedo ante las amenazas de Álvaro. Sintió pena. Pena por el hombre patético que había sido su marido. ¿Has terminado? Preguntó con calma. Ana, no hagas esto. Podemos arreglarlo. Lo de Leticia fue un error, una estupidez. Pero esto que estás haciendo es una locura. ¿Leticia? Ana fingió sorpresa. ¿Quién es Leticia? Otro silencio. Álvaro acababa de confesar su infidelidad sin que ella se lo hubiera preguntado. Ana, por favor. Álvaro, Sofía está conmigo y puede oírte. Te agradecería que bajaras la voz. Tenemos que hablar. Esta noche, cuando llegue a casa. Me parece bien. Pero va a ser una conversación muy breve. Esa tarde, Ana pasó las horas más tensas de su vida. Le explicó a Sofía que papá y mamá iban a tener una conversación importante, y la llevó a casa de sus abuelos para que pasara la noche allí. ¿Estáis enfadados, papá y tú?, preguntó la niña con esa intuición que tienen los niños. A veces los adultos tienen problemas que tienen que solucionar, cariño, pero tú no tienes que preocuparte por nada. ¿Vais a separaros como los papás de Marcos? Ana se arrodilló frente a su hija y la miró a los ojos. Es posible, Sofía. Pero si eso pasa, quiero que sepas que tanto papá como yo te queremos muchísimo. Y eso nunca va a cambiar. La niña asintió con seriedad. ¿Puedo llevarme mi osito a casa de los abuelos? Por supuesto. Cuando Ana regresó a casa, ya había anochecido. Preparó una manzanilla y se sentó en el salón a esperar. Había colocado todos los documentos que Pilar le había dado en una carpeta sobre la mesa de centro. A las 9:30, escuchó las llaves en la cerradura. Álvaro entró como un huracán, con la corbata torcida y el pelo revuelto. Se dirigió directamente hacia Ana. ¿Dónde está Sofía? En casa de tus padres. Pensé que era mejor que no estuviera aquí para esta conversación. Álvaro se dejó caer en el sofá frente a ella, con la cabeza entre las manos. Ana, esto es una pesadilla. ¿Tienes idea de lo que has hecho? ¿De la humillación que he pasado hoy? Tengo una idea bastante clara, sí. Álvaro levantó la cabeza y la miró con una expresión que Ana nunca había visto antes. Era miedo puro. Ana, por favor, retira la demanda. Podemos ir a terapia de pareja, podemos... Álvaro. Ana abrió la carpeta y sacó las fotografías que Julián había tomado. ¿Puedes explicarme esto? Las fotografías mostraban a Álvaro y Leticia entrando y saliendo del apartamento de la calle Serrano en diferentes días. Había fechas, horas, detalles precisos. El rostro de Álvaro se descompuso. Ana, yo... ¿Y esto? Ana sacó las copias de las transferencias bancarias. ¿Puedes explicarme por qué has robado 40.000 euros de nuestras cuentas? Yo no he robado nada. Ese dinero era para inversiones. ¿Inversiones como el apartamento donde vives con tu amante? Ana puso sobre la mesa el registro de propiedad que mostraba que el apartamento pertenecía a Herrera Inversiones S.L. Ana, escúchame. No, Álvaro. Escúchame tú. Ana se levantó y caminó hacia la ventana. Durante 8 años he escuchado tus mentiras, tus excusas, tus manipulaciones. Se acabó. Se giró hacia él. Mañana a primera hora un tasador judicial va a venir a valorar esta casa. Todos tus bienes van a ser embargados hasta que devuelvas el dinero que has robado. Y tienes 48 horas para sacar a tu amante del apartamento que compraste con mi dinero. Álvaro se puso en pie de un salto. Estás loca. Esto es mi casa, mi empresa, mi vida. Ana lo miró fijamente. Ya no, Álvaro. Ya no es tuya nada de esto. Por primera vez en su matrimonio, Álvaro no tuvo respuesta. Y Ana supo que ya había ganado. Ana despertó a las 6 de la mañana del martes. Por primera vez en semanas, había dormido profundamente. Álvaro no había vuelto a casa en toda la noche. Mientras desayunaba sola, recibió un mensaje de Pilar. Leticia Molina llamó anoche a las 23:30. Dice que quiere hablar contigo. ¿Te interesa? Ana sonrió. La amante ya había recibido la notificación de desalojo. Respondió. Dile que puede llamarme directamente. No tuvo que esperar mucho. A las 9:30, mientras recogía los platos del desayuno, sonó el móvil. ¿Ana Herrera? Sí, soy yo. Soy Leticia Molina. Creo que tenemos que hablar. La voz era joven, nerviosa, pero intentaba sonar segura. No creo que tengamos nada de qué hablar, señorita Molina.
Álvaro me ha contado tu versión de las cosas, pero hay aspectos que no conoces. Ah, sí, ¿cómo cuáles? Como que Álvaro y tú llevabais años sin funcionar como pareja. Como que él ya había decidido separarse antes de conocerme a mí. Ana se sentó en el sofá, fascinada por la ingenuidad de la chica, y por eso era necesario robar dinero de nuestras cuentas comunes para comprarte un apartamento. Un silencio al otro lado de la línea. Álvaro dice que ese dinero era suyo, que tú nunca trabajaste realmente. Señorita Molina, yo trabajé 5 años en el Banco Santander antes de que Álvaro me convenciera de dejarlo. Ese dinero que él invirtió en su apartamento incluye mi herencia familiar y mis ahorros personales. Eso no es lo que me dijo. Me imagino que hay muchas cosas que Álvaro no le ha contado. ¿Le habló, por ejemplo, de que la empresa que figura como propietaria del apartamento está en quiebra? ¿De que usted va a tener que abandonar ese piso en menos de 24 horas? Álvaro dice que sus abogados van a solucionar todo, que esto es solo una maniobra tuya para presionarlo. Ana sintió una mezcla de irritación y lástima hacia la joven. Señorita Molina, le voy a dar un consejo gratuito. Álvaro no tiene abogados, no tiene dinero para pagarlos porque todas sus cuentas están embargadas. Y en cuanto a solucionar todo, bueno, ya veremos. Ana, escúchame. La voz de Leticia se volvió más desesperada. Álvaro y yo nos queremos. Sabemos que lo que hicimos estuvo mal, pero no podemos cambiar el pasado. ¿No crees que Sofía se merecerá tener padres que no se odien? Ana sintió que la sangre le hervía. No se atreva a usar a mi hija para justificar que mi marido la haya robado y engañado durante meses. Ana, esta conversación ha terminado, señorita Molina. Tiene hasta mañana para desalojar el apartamento. Le sugiero que empiece a hacer las maletas. Colgó el teléfono y se quedó sentada, procesando la conversación. Leticia era más joven de lo que pensaba, más ingenua también. Álvaro le había mentido sobre todo, sobre su matrimonio, sobre el dinero, sobre las consecuencias legales de lo que había hecho. A las 11, Ana fue a recoger a Sofía de casa de los abuelos. La niña estaba desayunando con Ramón y Esperanza, los padres de Álvaro. «Buenos días», saludó Ana cortésmente. «Ana, cielo». Esperanza se levantó nerviosamente. «Álvaro vino anoche. Nos contó que habéis tenido problemas». Ana miró a Sofía, que seguía comiendo sus cereales ajena a la atención. «Sofía, ¿por qué no vas a jugar al jardín un momento?» Cuando la niña salió, Esperanza continuó. «Ana, no sé qué ha pasado entre vosotros, pero Álvaro está destrozado. Dice que lo has denunciado por robo. No por robo, Esperanza, por falsificación de documentos y apropiación indebida». Ramón, que hasta entonces había permanecido callado, se aclaró la garganta. «Ana, conocemos a nuestro hijo. Ha cometido errores, pero no es un delincuente. Su hijo ha estado robando dinero de nuestras cuentas durante meses. Ha falsificado mi firma. Ha creado una empresa fantasma usando mi nombre sin mi conocimiento». Ana mantuvo la voz tranquila pero firme. Y todo eso para mantener una relación extramatrimonial. Esperanza se puso pálida. ¿Una relación? Álvaro tiene una amante, Esperanza. Una chica de 27 años a la que mantiene en un apartamento que compró con nuestro dinero común. El silencio en la cocina era denso. «Ana», dijo Ramón finalmente, sea lo que ha hecho Álvaro, Sofía necesita a su padre, y lo tendrá, pero no voy a permitir que siga robándole el futuro a mi hija para financiar su aventura. Ana llamó a Sofía y se la llevó. En el coche, la niña preguntó, «Mamá, ¿por qué estaba triste la abuela?» «Los adultos a veces tienen problemas complicados, cariño». Esa tarde, mientras Sofía hacía los deberes, Ana recibió una llamada inesperada. Era Julián, el detective. «Ana, Álvaro ha ido a mi oficina esta mañana». «¿Cómo?» «Ha intentado contratarme para que le diera información sobre ti. Quería saber si tenías más pruebas, si habías contratado a otros investigadores». «¿Y qué le dijiste?» «Le dije que eso era antiético y que se fuera de mi oficina». «Pero Ana, ten cuidado. Está desesperado, y los hombres desesperados hacen cosas impredecibles. ¿Crees que puede ser peligroso?» «No lo sé, pero quería que lo supieras». Esa noche, Ana cerró todas las puertas con llave y activó la alarma. No porque tuviera miedo de Álvaro físicamente, sino porque ya no sabía de qué era capaz. A las 11 de la noche, su móvil sonó. Número desconocido. «Diga». «Ana, soy Álvaro. Estoy usando el teléfono de un amigo».
¿Qué quieres? Necesito que vengas al apartamento de la calle Serrano. Ahora. Ni hablar. Ana, por favor. Es importante. Es sobre Sofía. Ana sintió un escalofrío. ¿Qué pasa con Sofía? Nada, pero necesito que vengas. Solo tú. Es la única manera de que podamos arreglar esto. Álvaro, son las 11 de la noche. No voy a ir a ningún sitio. Ana, he cometido errores. Grandes errores. Pero te amo. Amo a nuestra familia. Dame una oportunidad de explicártelo todo. Ya me lo has explicado todo durante 8 años. Con mentiras. Esta vez será diferente. Te lo prometo. Ana colgó el teléfono. 5 minutos después, volvió a sonar. Ana, si no vienes, voy a ir a casa. Y no me voy a ir hasta que hablemos. Álvaro, Sofía está durmiendo. ¿Cómo se te ocurra venir aquí y despertarla? Entonces ven tú aquí. Ana se quedó pensando. Álvaro sonaba diferente. No furioso como por la mañana, sino roto. Dame la dirección exacta, dijo finalmente. Calle Serrano, 147, tercero B. Voy para allá. Pero que sepas que he avisado a varias personas de dónde voy y con quién. Era mentira, pero necesitaba que Álvaro supiera que no estaba completamente desprotegida. Ana se vistió, escribió una nota explicando dónde iba y la dejó sobre la mesita de noche, por si acaso. Luego llamó a Marisol. Mari, voy a ver a Álvaro. Si no tienes noticias mías en 2 horas, llama a la policía. Ana, ¿estás loca? ¿Por qué vas a verlo? Porque necesito cerrar esto de una vez por todas. Mientras conducía hacia la calle Serrano, Ana no sabía si iba a encontrar al Álvaro manipulador de siempre o a un hombre completamente destruido. Lo que no esperaba era encontrar a los dos a la vez. El portal del edificio de la calle Serrano estaba abierto. Ana subió las escaleras hasta el tercero, cada paso resonando en el silencio nocturno. Frente a la puerta del 3B, respiró hondo antes de llamar. Álvaro abrió inmediatamente como si hubiera estado esperando al otro lado. Tenía los ojos rojos, la camisa arrugada y olía a whisky. Ana, gracias por venir. El apartamento era exactamente como se lo había imaginado. Moderno, caro, decorado con un gusto que Álvaro nunca había mostrado en su casa. En el salón había cajas de cartón a medio hacer. Leticia estaba sentada en el sofá, con los ojos hinchados de llorar. «Hola, Ana», murmuró la chica sin levantar la vista. «Leticia se va mañana por la mañana», dijo Álvaro. «Ha encontrado un sitio donde quedarse». Ana permaneció de pie junto a la puerta, sin quitarse el abrigo. «¿Para esto me has hecho venir? ¿Para verla hacer las maletas?» «No». Álvaro se pasó la mano por el pelo. «He venido para contarte la verdad, toda la verdad». «Ya conozco la verdad, Álvaro». «No, no la conoces». Se acercó a ella. «Siéntate, por favor». Ana miró a Leticia, que seguía en el sofá como un mueble más, y decidió quedarse de pie. «Tienes 10 minutos». Álvaro se sirvió otro whisky con manos temblorosas. Todo empezó hace 2 años. La empresa iba mal, Ana. Mucho peor de lo que te dije. Perdimos 3 contratos importantes. Los bancos empezaron a presionar. ¿Y en lugar de contármelo decidiste robarme? No fue robo. Álvaro alzó la voz. Era nuestro dinero. Dinero de matrimonio. Era mi herencia, Álvaro. El dinero que me dejaron mis padres. Lo sé, lo sé. Se dejó caer en un sillón. Pero pensé que podría devolverlo. Tenía un plan, Ana. Un proyecto en Valencia que iba a salvarlo todo. ¿Qué proyecto en Valencia? Álvaro miró a Leticia, que por primera vez levantó la cabeza. No había ningún proyecto en Valencia, susurró la chica. Ana se giró hacia ella. ¿Cómo? Díselo, Álvaro, continuó Leticia con voz rota. Dile para qué era realmente el dinero. Álvaro se cubrió la cara con las manos. Ana, yo tenía deudas. Deudas de juego. El apartamento se quedó en silencio absoluto. Ana sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. ¿Deudas de juego? Póker online. Empezó como una distracción, algo para relajarme después del trabajo. Pero se me fue de las manos. ¿Cuánto? Ana, ¿cuánto? 200.000 euros. Ana se aferró al respaldo de una silla para no caerse. 200.000 euros. El préstamo que pediste usando mi nombre como aval. Sí. ¿Y ese dinero dónde está ahora? Se lo debo a gente muy peligrosa, Ana. Gente que no acepta un no por respuesta. Ana miró a Leticia, que lloraba en silencio. ¿Y ella? ¿Qué pinta Leticia en todo esto? Yo lo ayudé, dijo la chica entre sollozos. Álvaro me dijo que su mujer era muy controladora con el dinero, que no entendería lo de las deudas.
Me pidió que le prestara mi nombre para el apartamento. ¿Te pidió que le prestaras tu nombre? Me dijo que era temporal, que cuando solucionara el problema con los bancos podríamos vivir juntos oficialmente. Ana se giró hacia Álvaro. ¿Le dijiste que íbamos a divorciarnos? Ana, por favor, responde. Sí, le dije que nuestro matrimonio se había acabado hace años. Leticia se puso en pie de un salto. Eso no es verdad, gritó. Me dijiste que nunca la habías querido, que te habías casado con ella solo por el dinero de su familia. Ana sintió como si cada palabra fuera una bofetada. ¿Es eso cierto, Álvaro? Álvaro no respondió. No hacía falta. Su silencio lo decía todo. Dios mío, susurró Ana. 8 años. 8 años de mi vida. Ana, no es tan simple, ¿no? Ana se acercó a él. ¿Cuál es la parte complicada? La parte donde me robaste el dinero de la herencia de mis padres, la parte donde falsificaste mi firma, o la parte donde me hiciste creer que me querías durante 8 años. Sí te quiero. No. Ana gritó por primera vez en toda la conversación. Lo que quieres es mi dinero. Lo que siempre has querido es mi dinero. Leticia se interpuso entre ellos. Ana, yo no sabía nada de esto. Álvaro me dijo que tú tenías dinero propio, que eras independiente. ¿Y te pareció normal que un hombre casado te comprara un apartamento? Me dijo que estabais separados de hecho, que solo vivíais juntos por Sofía. Ana miró a las 2 personas que habían destruido su vida y sintió algo que no esperaba. Pena. Pena por Leticia, manipulada y utilizada, y pena por Álvaro, tan patético que tenía que inventar una vida entera para conseguir que alguien lo quisiera. ¿Sabes qué es lo más triste de todo esto, Álvaro? Dijo con voz tranquila. ¿Qué? Que si me hubieras contado la verdad hace 2 años te habría ayudado. Si me hubieras dicho que tenías problemas con el juego, habríamos buscado ayuda juntos. Si me hubieras dicho que la empresa iba mal, habríamos encontrado una solución. Álvaro la miró con los ojos llenos de lágrimas. Ana, pero elegiste mentir, elegiste robar, elegiste traicionar. Ana se dirigió hacia la puerta. Ana, espera, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a seguir adelante con el divorcio. Voy a recuperar todo el dinero que pueda. Y voy a asegurarme de que Sofía crezca sabiendo que su madre nunca aceptó ser tratada como tú me has tratado a mí. Ana, por favor, esa gente a la que le debo dinero, si no les pago. Ana se giró desde la puerta. Eso ya no es mi problema, Álvaro. Hace mucho tiempo que dejó de ser mi problema. ¿Y Sofía? ¿Qué le vas a decir a Sofía? Le voy a decir la verdad, que su padre cometió errores muy graves, pero que eso no significa que no la quiera. Ana, la voz de Álvaro se quebró. Lo siento. Siento todo. Ana lo miró por última vez. El hombre que había sido su marido, el padre de su hija, el que había compartido su cama durante 8 años, era un extraño. Siempre había sido un extraño. Lo sé, Álvaro, pero ya es demasiado tarde. Salió del apartamento sin mirar atrás. En el ascensor, se permitió llorar por primera vez desde que había empezado todo. Pero no eran lágrimas de tristeza, eran lágrimas de alivio. Finalmente conocía toda la verdad. Y la verdad, por dolorosa que fuera, la había liberado. Mientras conducía de vuelta a casa, Ana pensó en Sofía, durmiendo tranquilamente en su cama. Su hija iba a crecer en una casa sin mentiras, sin gritos, sin la tensión constante de un matrimonio roto. Iba a ser difícil, iba a ser doloroso, pero iban a estar bien. Ana Herrera había recuperado su vida, y esta vez nadie se la iba a quitar. 2 semanas después de la confesión en el apartamento, Ana se despertó con náuseas por 3er día consecutivo. Al principio pensó que era el estrés del divorcio, pero cuando vomitó al lavarse los dientes, una sospecha terrible comenzó a formarse en su mente. No era posible. No podía ser tan cruel el destino. Esa misma mañana, después de dejar a Sofía en el colegio, se dirigió a la farmacia más alejada de su barrio. Compró 3 tests de embarazo diferentes. Todos dieron positivo. Ana se quedó sentada en el borde de la bañera, mirando las 3 pequeñas ventanitas que confirmaban lo que su cuerpo ya sabía. Estaba embarazada de 5 semanas. Las fechas coincidían con la última noche que había estado con Álvaro antes de descubrir la traición. Se llevó las manos al vientre, a un plano, y sintió una mezcla de terror y protección instintiva. Este bebé no tenía culpa de nada. Este bebé era suyo. El móvil sonó. Era Pilar. Ana,
Tengo noticias. Álvaro ha contratado finalmente un abogado. ¿Quién? Patricio Mendoza. Es bueno, pero caro. Me pregunto cómo va a pagarlo si tiene todas las cuentas embargadas. Ana sabía la respuesta. Álvaro habría pedido dinero prestado a alguien más. El ciclo de deudas continuaba. ¿Qué estrategia van a seguir? Van a alegar que tú conocías la situación financiera de la empresa, que firmaste los documentos conscientemente. Y van a pedir la custodia compartida de Sofía alegando que tú eres emocionalmente inestable. ¿Inestable? Por haber presentado la demanda de divorcio de forma precipitada y vengativa. Son sus palabras, no las mías. Ana sintió una risa amarga. ¿Cuándo es la vista? En 3 semanas. El juez ha aceptado acelerar el proceso dadas las circunstancias económicas. Ana, necesito preguntarte algo importante. ¿Hay algún detalle que no me hayas contado? ¿Algo que Álvaro pueda usar en tu contra? Ana miró los tests de embarazo que había dejado sobre la encimera del baño. No, no hay nada más. Decidió no contarle a Pilar lo del embarazo. No todavía. No hasta saber cómo iba a manejar la situación. Esa tarde, mientras Sofía jugaba en el parque, Ana llamó a su hermana Marisol. Mari, necesito contarte algo. Y necesito que no se lo digas a nadie. ¿Qué pasa? Estoy embarazada. Un silencio al otro lado de la línea. Ana, ¿estás segura? Completamente. Sí, es de Álvaro. De antes de que supiera todo. Dios mío, Ana. ¿Qué vas a hacer? Voy a tenerlo. No había dudado ni un segundo. A pesar de todo, a pesar del caos, este bebé iba a nacer. ¿Se lo vas a decir? No lo sé. Todavía no. Ana, esto va a complicar mucho el divorcio. Lo sé, pero es mi decisión. Los siguientes días fueron una montaña rusa emocional. Por las mañanas, Ana trabajaba con Pilar repasando todos los documentos, preparando su testimonio, organizando las pruebas. Por las tardes, cuidaba de Sofía y lidiaba con las náuseas y el cansancio del primer trimestre. Álvaro había intentado contactar con ella varias veces, pero Ana no respondía a sus llamadas. Toda comunicación pasaba ahora por los abogados. Una semana antes del juicio, Ana recibió una visita inesperada. Era Esperanza, su ex-suegra. Ana, por favor, necesito hablar contigo. La invitó a pasar, pero mantuvo las distancias. ¿Qué quieres, Esperanza? Álvaro nos ha contado lo del juego, las deudas. La mujer mayor tenía los ojos rojos. No sabíamos nada, Ana. Te juro que no sabíamos nada. ¿Y qué quieres que haga con esa información? Ramón y yo hemos hablado. Queremos ayudar a pagar las deudas, vender la casa de la playa, usar nuestros ahorros. Ana la miró con incredulidad. ¿Queréis rescatar a vuestro hijo adulto de las consecuencias de sus actos? Es nuestro hijo, Ana, y es el padre de Sofía. Esperanza, Álvaro tiene 38 años. Ha robado, ha mentido, ha falsificado documentos. No es un niño que se ha portado mal. Pero esas personas a las que debe dinero, Álvaro dice que han empezado a amenazarlo. ¿Y si le hacen algo? Ana sintió una punzada de miedo. No por Álvaro, sino por el bebé que llevaba dentro. Si Álvaro corría peligro, ella también podría estar en riesgo. Eso no es responsabilidad mía, Esperanza. Ana, por favor, por Sofía. No puede crecer sin padre. Sofía va a crecer con un padre que ojalá aprenda de sus errores y se convierta en mejor persona. Pero eso no significa que yo tenga que sacrificar mi futuro y el de mi hija para salvarlo de las consecuencias de lo que ha hecho. Esperanza se levantó para irse. Ana, Álvaro cometió errores terribles. Pero tú también estás cometiendo uno. La venganza no te va a devolver los años perdidos. Esto no es venganza, Esperanza. Esto es justicia. Cuando la mujer se fue, Ana se quedó pensando en sus palabras. ¿Era venganza lo que estaba haciendo? ¿O era simplemente proteger su futuro y el de sus hijos? Porque ahora eran 2, Sofía y el bebé que crecía en su vientre. Esa noche, Ana tomó una decisión. Llamó a Pilar. Pilar, hay algo que necesitas saber antes del juicio. Dime, estoy embarazada, de 5 semanas. Un silencio al otro lado de la línea. Ana, esto cambia las cosas. ¿En qué sentido? Álvaro puede usar esto a su favor. Puede decir que estás emocionalmente comprometida, que las hormonas del embarazo te han hecho tomar decisiones irracionales, o puede usarlo para generar lástima y pedir una segunda oportunidad. Exacto. ¿Se lo has dicho? No, y no pienso decírselo hasta después del juicio.
Ana, tienes que entender que si te ve en el juzgado, puede que se dé cuenta. Los síntomas del embarazo. Llevo una semana tomando medicación para las náuseas, y he estado tan estresada que he perdido peso en lugar de ganarlo. No se va a dar cuenta. ¿Estás segura de esto? Ana miró por la ventana de su habitación, hacia el parque donde solía jugar con Sofía cuando todo era más simple. Pilar, este bebé va a nacer en un mundo donde su madre no acepta ser robada, mentida y manipulada. Va a crecer sabiendo que las acciones tienen consecuencias, y que ningún error del pasado justifica permitir que te destruyan el futuro. Entiendo. Además, tengo algo que Álvaro no tiene. ¿Qué? La verdad, y todas las pruebas para demostrarla. 3 días antes del juicio, Ana recibió el último intento de Álvaro por contactar con ella. Un mensaje de voz en su móvil. Ana, sé que no me vas a coger el teléfono, pero necesito que sepas una cosa. Todo lo que hice, lo hice porque tenía miedo. Miedo de perderte. Miedo de que supieras que no era el hombre que pensabas que era. Sé que es una excusa patética, pero es la verdad. El miércoles, en ese juzgado, van a decir muchas cosas horribles sobre ti. Van a intentar hacerte quedar como una mujer vengativa y calculadora. Pero yo voy a decir la verdad, que eres la mejor persona que he conocido en mi vida, y que yo fui demasiado cobarde para merecerte. Ana escuchó el mensaje 3 veces. Luego, lo borró. El martes por la noche, preparó su ropa para el juicio. Un traje azul marino que le daba un aspecto serio pero no agresivo. Zapatos cómodos, el pelo recogido en un moño sencillo. Nada llamativo, nada que pudiera interpretarse como provocativo. Repasó una vez más todos los documentos con Pilar. Tenían pruebas irrefutables de la falsificación, de las transferencias no autorizadas, de la creación de la empresa fantasma. Tenían las fotografías del apartamento, los testimonios bancarios, los registros de propiedad. Ana, dijo Pilar, mañana es tu momento. 8 años soportando mentiras, manipulación y abuso económico. Mañana recuperas tu vida. Ana se llevó inconscientemente la mano al vientre. No solo la mía, Pilar, la de mis hijos también. A las 11 de la noche, apagó las luces y se acostó. Por primera vez en semanas, durmió profundamente. Mañana iba a ser el día más importante de su vida. El juzgado de primera instancia número 3 de Madrid nunca había visto tanta expectación para un divorcio. Ana llegó a las 9 de la mañana, acompañada de Pilar, y se sorprendió al ver la cantidad de gente que esperaba en los pasillos. Algunos eran curiosos, otros periodistas que habían olido la historia jugosa del empresario que había estafado a su propia esposa. Álvaro ya estaba allí, sentado en un banco junto a su abogado, Patricio Mendoza. Llevaba un traje gris que Ana reconoció. Era el que se había puesto en su boda. No sabía si era casualidad o una provocación deliberada. Álvaro la miró cuando pasó por delante, pero ella no le devolvió la mirada. ¿Lista?, preguntó Pilar. Más que lista. El juez Eduardo Martínez, un hombre de 60 años con reputación de implacable pero justo, llamó al orden en la sala. Buenos días. Estamos aquí para dirimir el caso de divorcio de Ana Herrera contra Álvaro Herrera, con demanda reconvencional del demandado. Además, hay acusaciones graves de naturaleza penal que deberán ser evaluadas. Señora Herrera, puede comenzar. Pilar se levantó. Señoría, mi clienta ha sido víctima de un engaño sistemático y premeditado por parte de su esposo durante los últimos 2 años. Tenemos pruebas documentales irrefutables de falsificación de firma, apropiación indebida de 40.000 euros de cuentas conjuntas y creación de sociedades fantasmas sin consentimiento. Patricio Mendoza interrumpió. Objeción, señoría. Son acusaciones muy graves sin fundamento. Las pruebas hablan por sí solas, replicó Pilar, colocando sobre la mesa del juez una carpeta voluminosa. Transferencias bancarias no autorizadas por valor de 40.000 euros de herencia familiar, documentos de constitución de empresa con firma falsificada y préstamos avalados de 200.000 euros sin conocimiento de la avalista. El juez revisó los documentos durante varios minutos en silencio absoluto. Señor Herrera, ¿puede explicar estas transferencias? Álvaro se puso en pie nervioso. Señoría, ese dinero era para inversiones empresariales. Mi esposa siempre confió en mi criterio financiero. Confió en su criterio o firmó documentos sin saber lo que firmaba. Intervino el juez. Ella siempre participaba en las decisiones importantes. Señor Herrera,
El juez levantó uno de los documentos. Esta firma que aparece aquí como de su esposa, ¿fue realizada en su presencia? Álvaro miró a su abogado antes de responder. Sí, señoría. ¿Y le explicó que estaba firmando como avalista de un préstamo de 200.000 euros? Un silencio mortal llenó la sala. Señoría, intervino Patricio Mendoza. Mi cliente había explicado previamente a su esposa la naturaleza de las inversiones. Eso no responde a mi pregunta. El juez se dirigió directamente a Álvaro. Le explicó específicamente que ese documento la convertía en avalista personal de una deuda de 200.000 euros. Las explicaciones financieras siempre fueron generales, o sea que no. No le explicó que estaba firmando. Pilar se levantó. Señoría, tenemos el testimonio de la supervisora bancaria que atendió a mi clienta cuando descubrió estas irregularidades. Soraya Ruiz puede confirmar que la señora Herrera desconocía completamente la existencia de la empresa Herrera Inversiones S.L. El juez llamó a Soraya al estrado. La mujer prestó juramento y testificó durante 20 minutos, explicando cómo Ana había llegado al banco, en estado de shock, al descubrir las transferencias y la existencia de la empresa. En su opinión profesional, preguntó el juez, ¿la señora Herrera tenía conocimiento de estas operaciones? En absoluto, señoría. Su reacción fue de incredulidad total. Una persona que conoce sus propias finanzas no reacciona así. Cuando Soraya bajó del estrado, el juez se dirigió a Patricio Mendoza. ¿Desea interrogar a la testigo? No, señoría. Era una admisión tácita de que no tenían defensa contra el testimonio. Señora Herrera, dijo el juez dirigiéndose a Ana, ¿desea añadir algo al testimonio de su representante legal? Ana se levantó. Había ensayado este momento durante semanas, pero ahora, frente al juez, sintió que las palabras le salían del corazón. Señoría, durante 8 años confié ciegamente en mi marido. Dejé mi trabajo porque él me convenció de que era mejor para nuestra familia. Le di acceso total a mi herencia familiar porque creía que formábamos un equipo. Firmé documentos que él me presentaba porque confiaba en que me protegería. Su voz se quebró ligeramente, pero continuó. Descubrir que había usado esa confianza para robarme y arruinarme económicamente, mientras mantenía una relación extramatrimonial, ha sido devastador. Pero lo que más me duele es darme cuenta de que nunca fui su esposa. Fui su víctima. El silencio en la sala era absoluto. Incluso algunos de los asistentes tenían lágrimas en los ojos. ¿Y qué busca usted con esta demanda?, preguntó el juez. Justicia, señoría. Y protección para mi hija. Que mi hija sepa que las mentiras y la manipulación tienen consecuencias. Y que ninguna mujer debería aceptar ser tratada como yo he sido tratada. Cuando Ana se sentó, el juez se dirigió a Álvaro. Señor Herrera, es su turno de presentar su defensa. Patricio Mendoza se levantó. Señoría, mi cliente admite haber cometido errores graves en la comunicación matrimonial, pero debemos contextualizarlo. La empresa familiar atravesaba una crisis severa. Mi cliente desarrolló un problema de ludopatía que no supo gestionar adecuadamente. ¿Está alegando ludopatía como atenuante para la falsificación de documentos?, interrumpió el juez. No, señoría. Estamos explicando las circunstancias que llevaron a mi cliente a tomar decisiones incorrectas. ¿Incorrectas? El juez consultó sus papeles. Falsificar la firma de su esposa, crear una empresa a su nombre sin su conocimiento, usar su solvencia como aval para deudas personales. ¿Llama a eso decisiones incorrectas? Señoría. Y además, continuó el juez, según consta en el expediente, el señor Herrera utilizó parte del dinero sustraído para mantener un apartamento donde convivía con otra mujer. ¿También eso entra en la categoría de decisión incorrecta? Patricio Mendoza estaba claramente perdiendo la batalla. Mi cliente desea expresar su arrepentimiento. Señor Herrera, el juez se dirigió directamente a Álvaro. Levántese. Álvaro se puso en pie, pálido. ¿Tiene algo que decir en su defensa? Álvaro miró a Ana por primera vez en toda la sesión. Ella sostuvo su mirada sin pestañear. Señoría, todo lo que han dicho es cierto. Mentí a mi esposa, falsifiqué su firma, usé su dinero para mis deudas personales y para mantener una relación extramatrimonial. Su voz se quebró. No tengo excusa, no tengo justificación. Lo único que puedo decir es que Ana Herrera es una mujer excepcional, que merece mucho más de lo que yo le he dado. El silencio que siguió fue ensordecedor. ¿Eso es todo?,
preguntó el juez. Sí, señoría. El juez se retiró a deliberar. Ana salió del juzgado para tomar aire fresco, seguida de Pilar. Ana, eso ha sido increíble. Su propia confesión nos ha dado la victoria total. ¿Cuánto tiempo tardará en decidir? Con una confesión así, no mucho. 1 hora como máximo. Efectivamente, 45 minutos después, el juez llamó de nuevo a la sala. He tomado mi decisión. En primer lugar, se concede el divorcio solicitado por la señora Ana Herrera por causas graves imputables al demandado. Ana sintió que se quitaba un peso enorme de los hombros. En segundo lugar, se ordena la restitución inmediata de todos los bienes sustraídos o transferidos fraudulentamente, incluyendo el apartamento de la calle Serrano, que queda en propiedad exclusiva de la señora Herrera como compensación parcial por los daños causados. Ana parpadeó, sorprendida. No esperaba recuperar el apartamento. En tercer lugar, el señor Álvaro Herrera queda inhabilitado para administrar bienes de la señora Herrera y de su hija menor, y deberá pagar una pensión alimenticia de 1.200 euros mensuales. En cuarto lugar, el juez miró severamente a Álvaro. Los hechos denunciados constituyen delitos que serán remitidos al juzgado penal correspondiente. Y finalmente, la custodia de la menor Sofía Herrera queda en exclusiva para la madre, con régimen de visitas supervisadas para el padre, hasta que demuestre estabilidad económica y emocional. Ana sintió que las lágrimas corrían por sus mejillas, pero eran lágrimas de alivio, de justicia, de liberación. ¿Desea el señor Herrera apelar esta sentencia? Álvaro, completamente derrotado, negó con la cabeza. No, señoría. Entonces este caso queda cerrado. Cuando salieron del juzgado, la luz de Madrid le pareció a Ana más brillante que nunca. Se llevó inconscientemente la mano al vientre, donde crecía su segundo hijo. Había ganado. No solo había ganado, había recuperado su dignidad, su futuro y la seguridad de sus hijos. Álvaro salió del juzgado sin mirarla, seguido de su abogado. Ana lo vio alejarse y sintió nada, ni odio, ni pena, ni amor, nada. Era libre. 3 meses después del juicio, Ana se encontraba en el apartamento de la calle Serrano que ahora era legalmente suyo. Había decidido venderlo. No quería vivir en el lugar donde Álvaro había construido sus mentiras, pero antes necesitaba vaciarlo completamente. Con sus 3 meses y medio de embarazo ya visibles, Ana dirigía a los operarios que retiraban los últimos muebles. El apartamento vacío se veía más pequeño, más triste. Era curioso cómo los espacios perdían su glamour cuando se les quitaba la ilusión. Soraya había venido a ayudarla con el papeleo de la venta. ¿Has sabido algo de ellos?, preguntó mientras revisaban los documentos. Ana sabía a quién se refería. De Álvaro, muy poco. Está viviendo en casa de sus padres. Los acreedores le embargaron su coche y la oficina. Creo que está trabajando como comercial en una inmobiliaria de Getafe. ¿Y de ella? Ana suspiró. Leticia tuvo que dejar Madrid. Su familia se enteró de todo por los periódicos. Al parecer, sus padres están tan avergonzados que la enviaron a vivir con unos tíos en Santander. Debe de estar pasándolo mal, supongo. Pero Ana, Soraya la miró seria. Ella eligió meterse en una relación con un hombre casado. No era una niña inocente. Ana se acarició el vientre inconscientemente. Lo sé, pero también fue víctima de las mentiras de Álvaro, aunque de manera diferente. 1 mes antes, Ana había recibido una carta de Leticia. Una carta escrita a mano, con letra temblorosa. Ana, sé que no tengo derecho a escribirte, pero necesito que sepas que lo siento. No por haberte causado dolor, aunque también lo siento, sino por haber sido tan estúpida. Álvaro me dijo que tú eras fría, calculadora, que solo te habías casado con él por interés. Me mintió sobre todo. Cuando vi cómo te defendiste en el juicio, entendí quién eras realmente. Ojalá algún día puedas perdonarme. Leticia. Ana había leído la carta varias veces antes de decidir no responderla. El perdón llegaría, pero necesitaba tiempo. ¿Y el proceso penal?, preguntó Soraya. Empieza el mes que viene. Pilar dice que Álvaro se va a declarar culpable para evitar la cárcel. Probablemente le caiga libertad condicional y servicios comunitarios. ¿Te parece poco? Ana miró por la ventana del apartamento, hacia la calle donde había espiado a su marido hacía meses. Soraya, Álvaro ya ha perdido todo lo que valoraba. El dinero, el estatus,
el respeto. Está viviendo con sus padres a los 38 años, trabajando en un empleo que odia, con una reputación destruida. Su castigo ya está siendo cumplido. El móvil de Ana sonó. Era Marisol. Ana, ¿cómo vas con la mudanza? Casi terminando. ¿Todo bien? Sí. Sofía está perfecta. Está enseñando a mis niños cómo hacer la torre más alta con los bloques de construcción. Ana sonrió. Sofía había superado el divorcio mejor de lo esperado. Los niños eran resistentes cuando se sentían seguros y queridos. Mari, ¿te importa si llego un poco tarde? Quiero terminar aquí. Claro, pero Ana, tienes que cuidarte más. Con el embarazo y todo el estrés, estoy bien. El médico dice que todo va perfecto. Ana había anunciado públicamente su embarazo un mes después del juicio. La noticia había generado una nueva ola de simpatía hacia ella y de críticas hacia Álvaro. El hombre que abandona a su esposa embarazada, habían titulado algunos periódicos. Álvaro se había enterado por la prensa. Había intentado llamarla, pero Ana no cogía sus llamadas. Toda comunicación pasaba por Pilar. Según la abogada, Álvaro quería hablar sobre el bebé. Pero Ana había sido clara. Pagaría la pensión alimenticia correspondiente cuando naciera el niño. Tendría derecho a visitas supervisadas como con Sofía. Pero no habría conversaciones personales entre ellos. Ana, dijo Soraya, he estado pensando en algo. ¿Qué? ¿No te da miedo que Álvaro intente recuperarte ahora que estás embarazada? Los hombres como él suelen pensar que un bebé les da una segunda oportunidad. Ana se rió, una risa genuina. Soraya, hace 6 meses esa pregunta me habría aterrorizado. Habría pensado que quizás tenía razón, que debía darle otra oportunidad por el bien de los niños. ¿Y ahora? Ahora sé que soy capaz de criar a 2 hijos sola. Tengo mi casa, tengo dinero suficiente de la venta de este apartamento, tengo mi trabajo en el banco otra vez. Era cierto. El banco había estado encantado de readmitir a Ana. Su historia había generado tanta simpatía que contratarla había sido una excelente decisión de imagen pública. Y sobre todo, continuó Ana, ahora sé lo que valgo. Álvaro tuvo 8 años para ser el hombre que necesitaba, y eligió ser un mentiroso y un ladrón. No voy a darle ni un minuto más de mi vida. Soraya asintió admirada. Eres una mujer completamente diferente a la que conocí hace 6 meses. No diferente, la misma, pero sin miedo. Cuando terminaron de vaciar el apartamento, Ana se quedó sola unos minutos. Caminó por las habitaciones vacías, recordando el día que había descubierto la traición, la noche que había confrontado a Álvaro y Leticia, todas las mentiras que se habían dicho entre estas paredes. Se detuvo en la habitación que había sido el dormitorio principal. En el suelo quedaba una mancha de humedad donde había estado la cama. Ana puso la mano en su vientre y le habló al bebé que crecía dentro. Tu papá y yo nos conocimos en esta habitación, pero no de la manera romántica que debería haber sido. Nos conocimos porque él mintió y yo descubrí la verdad. Pero quiero que sepas una cosa. Tú no tienes culpa de los errores de tu padre, y vas a crecer en una casa llena de amor y de honestidad. Cerró la puerta del apartamento por última vez y entregó las llaves al agente inmobiliario que esperaba en el portal. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó el hombre, intentando hacer conversación. Ana miró hacia arriba, a la ventana del tercero B. Ninguno. Esa noche, mientras cenaba con Sofía en su propia casa, su casa, no la de Álvaro, Ana recibió un mensaje de un número desconocido. Ana, soy Leticia. He visto en las noticias que estás embarazada. Solo quería decirte que me alegro por ti. Vas a ser una madre maravillosa. PD, he empezado terapia. Estoy aprendiendo a no ser tan ingenua. Ana leyó el mensaje 2 veces. Luego respondió, gracias. Espero que encuentres la felicidad que mereces. Lejos de hombres casados. Era su manera de cerrar ese capítulo. A las 10 de la noche, cuando Sofía ya dormía, Ana se sentó en el sofá de su salón con una taza de manzanilla y abrió el sobre que había llegado esa mañana. Era la escritura de venta del apartamento. 180. 000 euros limpios, después de comisiones e impuestos. Con ese dinero, más la pensión de Álvaro y su sueldo del banco, podría criar a sus 2 hijos con comodidad. Podría incluso comprarse una casa más grande, con jardín, donde los niños pudieran jugar. Se recostó en el sofá y sintió la primera patada clara del bebé. Una patada fuerte, decidida. Hola, pequeño, susurró.
Parece que tienes carácter, como su madre, como su hermana. Los hijos de Ana Herrera iban a crecer sabiendo defenderse. Afuera llovía suavemente sobre Madrid, pero dentro de su casa, Ana se sentía en paz por primera vez en años. Había ganado más que un juicio. Había recuperado su vida, y esta vez, nadie se la iba a quitar. 2 años después, Ana Herrera se despertó con el sonido familiar de risas infantiles en el jardín. Desde la ventana de su nueva casa en Pozuelo de Alarcón, veía a Sofía, ahora de 9 años, empujando a su hermano pequeño en el columpio que habían instalado bajo el cerezo. Diego tenía 15 meses y había heredado los ojos verdes de su madre y la sonrisa traviesa que Ana recordaba de Sofía a esa edad. El niño gritaba de alegría cada vez que el columpio subía, y Sofía reía con él, ejerciendo de hermana mayor protectora, con una naturalidad que emocionaba a Ana cada día. «Mamá, Diego dice que quiere más alto», gritó Sofía desde el jardín. «Diego no dice nada, pequeña mentirosa», respondió Ana desde la ventana. «Solo dice, mamá, y agua». Se había comprado la casa 6 meses después de que naciera Diego, con el dinero de la venta del apartamento y sus ahorros. Era una casa de 2 plantas en una urbanización tranquila, con jardín propio y una cocina grande donde cabía toda la familia que habían construido. Ella, sus 2 hijos y Canela, la Golden Retriever que habían adoptado cuando Diego empezó a caminar. Ana bajó las escaleras con su café matutino y salió al jardín. Era sábado por la mañana, y estos momentos de paz familiar se habían convertido en su pequeño lujo semanal. «¿Todo bien por aquí?», preguntó, sentándose en el banco de madera que había colocado estratégicamente para vigilar a los niños mientras trabajaba en el jardín. «Perfecto, mami. ¿Verdad, Diego?». El niño balbuceó algo incomprensible y tendió los brazos hacia Ana, que lo sacó del columpio y se lo acomodó en el regazo. «¿Sabéis qué día es hoy?», preguntó Ana. «¿Sábado?», respondió Sofía obviamente. «Sí, pero es un sábado especial. Hace exactamente 2 años que mamá ganó en el juzgado». Sofía se sentó en el banco al lado de su madre. Ya no era la niña pequeña que preguntaba por qué papá y mamá discutían. Ahora entendía, en la medida que puede entender una niña de 9 años, que su padre había hecho cosas muy malas y que su madre había sido muy valiente al defenderse. «¿Te arrepientes a veces, mami?». Era una pregunta muy madura para una niña de su edad, pero Sofía había crecido más rápido de lo normal. Los divorcios difíciles hacen eso a los niños. ¿De qué me iba a arrepentir? De haber mandado a papá lejos. Ana miró a su hija mayor, tan seria, tan inteligente. «Sofía, yo no mandé a papá lejos. Papá se fue solo cuando decidió mentir y robar. Yo solo decidí que no iba a permitir que nos hiciera daño. Pero a veces los niños del cole me preguntan por qué no tengo papá en casa». Ana sintió una punzada en el corazón. Era el miedo que más la atormentaba, que sus hijos crecieran sintiéndose incompletos por no tener una familia tradicional. «¿Y qué les dices?». «Les digo que sí tengo papá, pero que no vive con nosotros porque no se portó bien, y que mamá es súper fuerte y puede cuidarnos ella sola». Ana sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. Sofía había entendido la lección más importante, que una familia podía ser perfecta sin necesidad de incluir a personas que hacían daño. «¿Y tú estás bien con eso?». «Sí. Prefiero que seamos nosotros 3 solos pero felices, que tener a papá en casa pero que tú estés triste todo el tiempo como antes». Ana abrazó a sus 2 hijos, sintiendo que el corazón se le iba a salir del pecho de tanto amor. Álvaro seguía siendo parte de sus vidas, pero de forma limitada y controlada. Veía a los niños 2 sábados al mes, siempre en presencia de una mediadora familiar. Había cumplido religiosamente con las pensiones alimenticias, sin duda porque sabía que Ana no dudaría en denunciarlo si se retrasaba un solo día. Y según las últimas noticias, había empezado terapia para la ludopatía. La última vez que lo había visto, en el intercambio de niños del mes anterior, Ana había notado que había perdido peso y que tenía canas que no recordaba. Se veía mayor, cansado, derrotado. Por primera vez en 2 años, Ana había sentido algo parecido a la lástima hacia él, pero no arrepentimiento. Nunca arrepentimiento. «Mamá, ¿Diego va a saber algún día por qué papá no vive con nosotros?», preguntó Sofía. «Cuando sea mayor, le contaremos la verdad adaptada a su edad, lo mismo que hice contigo. ¿Y si papá le cuenta otra versión?». Ana sonrió.
Sofía era tan perceptiva que a veces la sorprendía. Entonces Diego tendrá que decidir en quién confía más. En el papá que viene 2 sábados al mes y que tiene que estar supervisado por una señora para ver a sus propios hijos, o en la mamá que está con él todos los días, que le da de comer, que lo cura cuando está enfermo y que nunca le ha mentido. Sofía asintió, satisfecha con la respuesta. A las 11, Ana recibió una llamada de Pilar, que se había convertido no solo en su abogada, sino en una amiga cercana. Ana, ¿tienes un minuto? Claro, dime. ¿Te acuerdas de que habíamos presentado la demanda de daños y perjuicios contra Álvaro por el estrés psicológico y el daño moral? Sí, pero dijiste que era muy difícil de ganar. Bueno, pues hemos ganado. El juez acaba de dictar sentencia. Álvaro tiene que pagarte 50.000 euros más en concepto de daños morales. Ana se quedó sin palabras. ¿50.000 euros? El juez ha sido muy claro. Dice que el daño psicológico de descubrir que tu marido te ha estado robando sistemáticamente mientras mantenía una relación extramatrimonial constituye un agravio moral de especial gravedad. Ana se sentó en el banco del jardín viendo cómo sus hijos jugaban procesando la noticia. ¿Y Álvaro puede pagar esa cantidad? Tendrá que hacerlo. Si no, irá a la cárcel por impago de sentencia judicial. Ana pensó en el hombre cansado que había visto el mes anterior. Pilar, déjame pensar si quiero cobrárselo o no. ¿Cómo? Ana, es dinero que te corresponde legalmente. Lo sé, pero ya tengo lo que necesito. Tengo mi casa, mis hijos están bien, tengo trabajo. A veces la venganza puede convertirse en obsesión. No es venganza, Ana. Es justicia. Ya he tenido mi justicia. La tuve hace 2 años en aquel juzgado. Ana sabía que Pilar no la entendería, pero había algo liberador en dejar ir la última oportunidad de hacer daño a Álvaro, no porque él se lo mereciera, sino porque ella ya no necesitaba demostrar nada. Esa tarde, mientras los niños dormían la siesta, Ana llamó a Pilar. He decidido renunciar a la indemnización por daños morales. Ana, ¿estás segura? Son 50.000 euros. Estoy segura. Quiero que le transmitas un mensaje a Álvaro, que Ana Herrera ya no necesita nada de él. Ni su dinero, ni sus disculpas, ni su presencia en nuestras vidas más allá de lo estrictamente necesario para los niños. ¿Y eso es todo? Eso es todo. Cuando colgó el teléfono, Ana sintió una paz que no esperaba. Era como cerrar definitivamente la última puerta que la conectaba con su pasado doloroso. Esa noche, después de acostar a los niños, Ana se sentó en el porche de su casa con una copa de vino y su agenda. Tenía que planificar la semana, reunión de padres en el colegio de Sofía, revisión pediátrica de Diego, almuerzo con Soraya, cena de trabajo del banco. Su vida estaba llena, pero de cosas que había elegido ella. Ya no vivía en función de las mentiras de otra persona. Ya no se levantaba cada mañana con el nudo en el estómago de quien sabe que algo no va bien, pero no sabe qué. A las 10 de la noche, cuando iba a entrar en casa, vio un coche que se detenía frente a su jardín. Por un momento sintió un escalofrío. ¿Y si era Álvaro violando la orden de alejamiento? Pero enseguida reconoció el vehículo. Era Marisol. Su hermana se bajó del coche con una botella de cava y una sonrisa inmensa. Ana, ¿puedo pasar? Tengo algo que celebrar contigo. ¿El qué? Me he separado de Javier. Ana la miró sorprendida. Marisol llevaba 15 años casada con un hombre que la menospreciaba constantemente, pero nunca había tenido el valor de dejarlo. ¿En serio? En serio. ¿Y sabes qué me dio el valor? ¿Qué? Verte a ti, ver cómo conseguiste reconstruir tu vida, cómo sacaste adelante a tus hijos, cómo no solo sobreviviste sino que prosperaste. Me dije, si Ana pudo, yo también puedo. Las 2 hermanas se abrazaron en el jardín, bajo las estrellas de Madrid. ¿Sabes qué es lo más gracioso? Dijo Marisol mientras descorchaban el cava. ¿Qué? Que Álvaro probablemente pensó que te estaba destruyendo, y lo que hizo fue convertirte en la mujer más fuerte que conozco. Ana brindó con su hermana, pensando en la ironía de esas palabras. Era cierto. El hombre que había intentado arruinarla había terminado por darle el regalo más grande de su vida, la certeza de que podía con todo. A medianoche, cuando Marisol se fue, Ana subió a comprobar que los niños estuvieran bien. Sofía dormía abrazada a su osito de peluche, con una sonrisa en los labios. Diego tenía los bracitos extendidos en forma de estrella.
ocupando toda su cuna con esa confianza absoluta que tienen los bebés que se saben queridos. Ana los contempló durante unos minutos, sintiendo una gratitud inmensa hacia la vida. 2 años atrás había creído que su mundo se acababa. Había pensado que descubrir la traición de Álvaro era lo peor que podía pasarle. Ahora sabía que había sido lo mejor, porque si Álvaro no la hubiera traicionado, nunca habría descubierto de lo que era capaz. Nunca habría aprendido que podía ser feliz por sí misma. Nunca habría construido la vida que tenía ahora. Honesta, auténtica, suya. Se acercó a la ventana de su habitación y miró hacia las luces de Madrid a lo lejos. En algún lugar de esa ciudad, Álvaro estaría durmiendo en casa de sus padres, cargando con las consecuencias de sus decisiones. En algún lugar, Leticia estaría reconstruyendo su vida en Santander, esperando aprender a no enamorarse de hombres equivocados. Pero eso ya no era asunto suyo. Ana Herrera tenía una vida nueva que construir, una vida llena de verdad, de amor propio, y de la certeza de que nunca más permitiría que nadie decidiera por ella lo que valía. Se metió en la cama, en su casa, con sus hijos durmiendo en las habitaciones de al lado, y sonrió en la oscuridad. Mañana sería domingo. Desayunarían los 3 juntos en el jardín, jugarían con Canela, quizás irían al parque o al cine, harían lo que quisieran hacer, porque ahora, por fin, Ana Herrera era libre, y esta libertad nadie se la podría quitar jamás. Fin. Esta no es solo la historia de Ana Herrera, es la historia de todas las mujeres que alguna vez han dudado de su propio valor, que han aceptado menos de lo que merecían, que han tenido miedo de luchar por sus derechos. Ana nos enseña que nunca es demasiado tarde para recuperar nuestra vida, que ninguna traición es lo suficientemente fuerte como para destruirnos si decidimos reconstruirnos, que la verdad siempre encuentra la manera de vencer, incluso cuando parece imposible. Si fueras Ana Herrera aquel lluvioso martes, cuando el teléfono vibró con el mensaje de la empresa de limpieza, ¿habrías tenido el valor de investigar la verdad, sabiendo que toda tu vida podría derrumbarse con lo que descubrieras? Muchas gracias por seguir hasta el final. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal, dejar un like y comentar tu opinión. Tu participación es muy importante para nosotros. Hasta la próxima.